Hoy vamos a estar viendo el mensaje a Esmirna. No, 2:8. Capítulo 2, versículo 8. Biblias abiertas, lapicera en mano. Damos lectura. Amén. Leemos. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, cerrar eso. Cerrar el bordón. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es? Jesús. ¿Quién está hablando? Jesús. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El mensaje es a la iglesia de Esmirna. Escuchen, el término del nombre Esmirna significa amargo. Amargo. Si lo quieren anotar. Se dice que la ciudad de Esmirna era una de las ciudades más hermosas del Asia Menor. A pesar de que era una de las ciudades más bellas, hermosas, el término de su nombre es amargo. O sea, el término del nombre Esmirna es amargo. Dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás lo llama el Señor. Escuchen, esa iglesia era pobre, no porque sus miembros fueran perezosos o negligentes, sino porque durante las persecuciones contra los cristianos fueron confiscados sus bienes, fueron despedidos de sus trabajos y sus derechos fueron ignorados. Todo por seguir a Cristo. O sea que ellos no eran pobres porque no querían trabajar, sino que le habían confiscado todos sus bienes. ¿Por qué? Porque ellos eran seguidores de Cristo Jesús. El Señor le dice, pero tú eres rico. Y esto habla de la riqueza espiritual. Porque le dice, yo conozco tu pobreza, pero hay un paréntesis, allí dice, pero tú eres rico. O sea, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué dice el Señor, tú eres rico? Porque me tienen a mí. Ellos tenían, en primer lugar, a Cristo Jesús. Tenían fe y tenían sus ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenían fe, eran fieles al Señor y tenían paciencia. Escuchen, dentro de tanta desgracia y pobreza, permanecían fieles a Cristo y a su palabra. O sea, después de todo lo que les venía pasando, ellos permanecían fieles al Señor. Todavía ellos seguían con la mirada puesta en Cristo Jesús. Todavía ellos permanecían fieles al Señor, perseveraban en el Señor. Aunque estaban faltos de escasos recursos, ellos estaban pasando por una pobreza, o sea, terrenal, externa, pero eran ricos espirituales. ¿Por qué? Porque lo tenían a Él.
Y si lo tenemos a Él en primer lugar, aunque no tengamos nada, lo tenemos todo. Porque Él es todo. Él es nuestro todo. Y aunque lo tuviéramos todo, si no lo tenemos a Él en primer lugar, no tenemos nada. Porque Él es todo. Amén. Escuchen, servir a Dios cuando todo marcha bien no significa entrega total. Porque es fácil servir a Dios cuando todo va bien. Y esto no significa que la persona está entregada total al Señor. Sino más bien cuando se sirve a Dios en semejante tribulación, persecución y pobreza, esto es servir a Dios con amor y entrega total. No solo le vamos a servir cuando todo marcha bien, sino cuando todo marcha mal. No significa que cuando la persona sirve a Dios cuando todo le va bien, signifique que está entregado total. Porque luego cuando viene el problema, la tribulación, allí se ven los verdaderos creyentes. Allí se ve la perseverancia, cuando vienen los problemas. Entonces, la entrega total se ve en la persona, en el creyente, cuando le sirve a Dios, tanto en lo bueno como en lo malo. Amén. A pesar de que esta iglesia estaba pasando por problemas, tribulación y pobreza, el Señor les dice: tú eres rico. Escuchen, acá solamente abrí un paréntesis. Hay ricos que con todo su dinero, con toda su fortuna, no pueden pagar las riquezas espirituales que usted y yo tenemos. ¿Sabe por qué? Porque eso no se compra ni se vende. Amén. Se dice que esa ciudad fue una de las protagonistas de masacres de iglesias completas. Masacres de iglesias completas. Fue una de las protagonistas. Fue allí que sacrificaron a uno de los primeros mártires después de Cristo, llamado Policarpo, obligándole a negar a Jesús. Escuchen bien, porque de lo contrario le prenderían fuego. Este fue uno de los primeros mártires después de Cristo Jesús. Sin embargo, la respuesta de Policarpo fue: tengo 86 años sirviendo al Señor y ningún mal he recibido de Él. Si no vienes, ¿cómo voy a negarle justo ahora? A los 86 años, después de haber recibido tantos bienes del Señor, le voy a negar ahora, a los 86 años. O sea, ellos decían: si no niegas a Jesús, tu fe en Él, le prenderemos fuego, te quemaremos vivo. Y Él les responde de esta manera: 86 años tengo sirviendo al Señor y lo único que he visto de Él son bienes, no males. No le voy a negar ahora. Aquel gran hombre de Dios murió quemado en la hoguera como un verdadero mártir, mientras cantaba himnos al Señor. Mientras estaban prendiendo fuego vivo, Él cantaba al Señor, Él adoraba al Señor. Amén. Dice el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué les dice el Señor a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás? Escuchen, el término del nombre judío viene del cuarto hijo de Jacob y Lea, o sea, de Judá. Todo aquel que no era judío le llamaban gentil, y no era de gentileza, o sea, de corteza o por amabilidad, sino que se le decía gentil. Amén. Esto se extendió a tal punto que los judíos creían que los únicos que tenían al Señor eran ellos, aborreciendo a los gentiles, o sea que todo aquel que no era judío le llamaban gentil. Ellos aborrecían a todo aquel que no era judío. Habiendo ellos rechazado al Mesías, lo recibieron los gentiles, pero no todos le rechazaron, no todos los judíos rechazaron al Señor, sino que una gran parte de los judíos han recibido a Cristo Jesús como su Mesías. Y vamos a ver Romanos 11:25.
11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Endurecimiento en parte, no por completo. O sea que algunos sí estaban endurecidos, pero algunos no. Algunos ya habían recibido y muchos otros después seguían recibiendo al Mesías, a Cristo Jesús. Hasta ahora. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, en parte, no todos los judíos le rechazaron. Dice la Biblia que se convertían miles de judíos en tan solo un día. O sea, no la mayoría de los judíos no le recibieron, sino en parte. ¿Por qué? Porque tiene que entrar la plenitud de los gentiles, que somos nosotros. Amén. Ellos decían ser judíos y el Señor los llamó sinagoga de Satanás. Escuche, el término del nombre Judá significa alabaré al Señor o alabanzas al Señor. Vamos a ver Génesis 29:35. ¿39? 29:35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. O sea, está hablando de Lea cuando estaba dando a luz a Judá. ¿Y cómo lo llamó? Judá. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Judá significa alabaré a Jehová. O alaben, o alabemos, o alabaré a Jehová. Escuchen. El término del nombre de Judá viene del cuarto hijo, o sea, judío viene del cuarto hijo de Jacob. El término hebreo viene de Abraham. Y el término israelita viene de Jacob, cuando su nombre es cambiado a Israel. O sea, los hebreos vienen de Abraham, los israelitas vienen de Israel y los judíos de Judá. Amén, del cuarto hijo de Jacob y de Lea. De este versículo aprendemos que Dios no considera verdaderos judíos aquellos que rechazan a Cristo, sino que los llama sinagoga de Satanás. Yo voy a volver a leer esto. De este versículo aprendemos que Dios no considera verdaderos judíos a aquellos que rechazan a Cristo, sino que los llama sinagoga de Satanás. O sea que todos aquellos que no reciben a Cristo no solamente no son judíos, sino que son sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás le llama el Señor a los que se dicen ser judíos y no lo son. La pregunta es, ¿qué es una sinagoga? Iglesia. Algo parecido. Es un lugar de congregación. Escuchen. Es una casa de reunión, casa de oración y casa de estudio donde se estudia la Torá, el Tanaj, que es la Biblia hebrea, el cual tiene todo el Antiguo Testamento. Y la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el cual está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén. El Señor les dice a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. O sea, ellos decían ser judíos. ¿Qué significa la palabra Judá? Alabaré, pero ellos no estaban alabando a Jehová. Por eso el Señor les llama sinagoga de Satanás. Ustedes dicen que me alaban a mí, pero ustedes son sinagoga de Satanás. Ustedes son congregación de Satanás. Ustedes alaban a Satanás. Sí, pregunten. Pero ¿qué hacían ellos para que
para que no alaben a Jehová. No recibían al Mesías, a Cristo Jesús. Solamente eso. Al no recibir a Cristo Jesús tampoco recibían al Padre, porque Cristo Jesús fue enviado por el Padre. Por más que leían la Torá, por más que hacían Por más que ellos tenían conocimiento de la Torá, por más que estudiaban el Tanaj, el Antiguo Testamento, ellos no consideraban a Cristo como el Mesías. O sea, ellos no tienen el Nuevo Testamento. Ellos son los judíos ortodoxos. Los ortodoxos son los que no recibieron a Cristo, no reciben a Cristo. Y después están los judíos mesiánicos, que significa que recibieron al Mesías. Que significa que recibieron al Mesías. Los judíos que recibieron al Mesías son aquellos que recibieron a Cristo Jesús. O sea, judíos mesiánicos. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Versículo 10 del capítulo 2 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esto de la segunda muerte lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a resaltar un punto acá del versículo 10. Escuche. El Señor les dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Mire lo que el Señor, mire lo que es que el Señor ya sabía lo que iba a hacer el diablo y hasta tenía fecha de vencimiento. Y les dice: mire, no teman, tranquilos, permanezcan fieles, esto durará 10 días nada más. Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de vida. El Señor está en la eternidad, Él habita la eternidad, Él es la eternidad. Antes de que nosotros lleguemos al día de mañana, Él ya sabe lo que va a pasar después. Él está en el pasado, presente y futuro. Él es la eternidad. Él lo sabe todo. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Él ya sabía lo que el diablo había planeado. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Escuchen. En aquella prueba de los 10 días, escuchen bien por favor, en aquella prueba de los 10 días de persecución hubo más de 2.300 cristianos que dieron su vida por causa del Evangelio. O sea, pagaron con sus vidas. Por eso el Señor les dice: miren, el diablo los echará en la cárcel, sean fieles hasta la muerte y yo les voy a dar la corona de la vida. Entonces se dice que en aquella prueba, en aquella persecución, hubo más de 2.300 cristianos que dieron su vida por causa del Evangelio, entre los cuales estuvo Policarpo. Por eso el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Escuchen, y con este punto ya terminamos. Al leer sobre semejantes sucesos, muchos se plantean el siguiente interrogante: ¿por qué Dios permite tantos abusos de sus hijos? ¿O no se han preguntado ustedes: ¿por qué Dios permite que me pase estas cosas? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios permite que me hagan esto? ¿Por qué Dios permite que me pase todo esto? ¿Por qué Dios permitió que le pasara todo eso a la iglesia? Si la iglesia permanecía fiel, le buscaba, le adoraba, le honraba, ¿cómo es que el Señor permitía todo esto? Escuchen, la respuesta es fácil. La persecución, escuchen, la persecución era necesaria para que el cristianismo se arraigara en los corazones de los hombres y se abriera el camino para el Evangelio en las naciones. Mientras había persecución en contra de los evangelistas, de los cristianos, el Evangelio era expandido.
era extendido. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ocultarse, tenían que huir, tenían que correr, y donde ellos corrían anunciaban el Evangelio. Entonces se expandía el Evangelio. Mientras ellos se quedaban quietos, el Evangelio permanecía en ese lugar nada más. Pero la persecución llevaba a que el Evangelio se expandiera a las naciones. Escuchen, no cabe duda de que si la iglesia primitiva no hubiera sufrido estas persecuciones, no se hubiera sostenido por tanto tiempo a un nivel espiritual tan elevado. Ya que cuando cesaron las persecuciones, escuchen, ya que cuando cesaron las persecuciones, menguaron o dejaron de ser perseguidos los cristianos, comenzó a decaer la iglesia espiritualmente. Cuando se dejó de perseguir a la iglesia, menguó el Evangelio. Comenzó a decaer espiritualmente la iglesia. Mientras había persecución, mientras había problema, mientras había tribulación, ellos permanecían fieles. Qué tremendo, ¿no? O sea, ellos permanecían encendidos, apasionados. Pero luego que... No era entre comillas, era en realidad. No, mientras estaban prohibidos. Mientras estaban siendo perseguidos, el evangelio era extendido. Y llegaba a las naciones. Se tenían que ocultar, tenían que huir, tenían que salir de esa ciudad. El evangelio no se quedaba allí entonces, sino que se expandía. Llegaba a otros lugares. Y Cristo era recibido en otras ciudades, en algunas aldeas. El problema es que cuando disminuyeron las persecuciones, comenzaron a enfriarse espiritualmente. Se fueron apagando paulatinamente. Mientras había persecución, había pasión, entrega y disposición. O sea que mientras había persecución, ellos daban su vida por causa del Evangelio. ¿Cree usted que muchos de hoy dan su vida por causa del Evangelio? Dice que en aquel entonces los cristianos daban su vida por no negar a Cristo Jesús, por no negar el Evangelio. No cabe duda de que si la iglesia primitiva no hubiera sufrido estas persecuciones, no se habría sostenido por tanto tiempo a un nivel tan elevado, ya que cuando cesaron las persecuciones en contra de los cristianos, la iglesia comenzó a decaer paulatinamente en lo espiritual. Comenzó a menguar, ya no era el mismo amor, ya no era la misma pasión, el mismo fuego por seguir a Cristo. Dice que murieron en aquella persecución de los 10 días más de 2.300 cristianos. Cuando el Señor les dice, no teman en nada lo que vas a padecer, había más de 2.300 cristianos que dieron sus vidas por no negar el nombre del Señor. Se dice que aquella ciudad actualmente se encuentra en ruinas. También. Eso también es igual. Pero la diferencia es que estos dieron sus vidas por causa de Cristo Jesús. Fueron martirizados por seguir a Cristo Jesús, porque de lo contrario hubieran vivido. Pero dieron su vida por causa del Evangelio. Dice el Señor, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fueron fieles estos hombres, dieron sus vidas por el Señor, permanecieron fieles, se tomaron de la palabra, se tomaron del mensaje de Dios, se tomaron del mensaje de Cristo Jesús y han sido fieles. Por eso es que los martirizaron, por eso es que ellos entregaron sus vidas, porque fueron fieles al mensaje de Cristo Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere,
no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Entendimos el estudio de hoy? Terminamos con eso. En la siguiente clase seguimos con el estudio de Pérgamo, que también estaba bastante profundo. Hay que leerlo. Sí, ya le vamos a decir nosotros de dónde hasta dónde tienen que leer. Amén. Terminamos. Nos ponemos de pie y damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Te damos gracias, Dios del cielo, por esta clase, por este estudio, Señor. Te pedimos, Señor, que todo lo que hemos, Señor, escuchado, Señor, oído, Señor, en esta hora, Padre, tú nos ayudes, Dios del cielo, a ponerlo por obra cada día, Señor amado. Prepáranos, Señor. Prepáranos, Señor, para que tu evangelio, Señor, para que tu reino, Señor, sea expandido, Señor, también por medio de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que este estudio nos sea de bendición, para que también podamos ser de bendición, Señor, a muchos de nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos, Señor, cada día entender más. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.